Bien, vamos a abrir nuestras Biblias para entrar en la palabra de Dios el día de hoy. Y estamos en Juan capítulo número 6, versículos 22 al 58. Y esta es la semana número 13 de esta serie en el Evangelio según San Juan. Estamos viendo versículo por versículo, libro por libro, a través de la Biblia. Y es muy interesante poder iniciar un libro y poder terminarlo. Estamos en Juan capítulo número 6, versículos 22 al 58. Y el mensaje de hoy es este: Jesús es el pan de la vida. Jesús es el pan de la vida. No sé si recuerde esto a mi suegra, que en la iglesia de donde venimos hacíamos un ministerio que se llamaba Pan de Vida, y era de alimentar a las personas y luego llevarles también el evangelio. Y eso que estamos viendo el día de hoy en este pasaje de la Biblia, si recordamos algo del contexto, la semana pasada veíamos un milagro que hizo Jesús. ¿Cuál fue ese milagro? Alimentación de los 5,000, y decíamos que no solamente eran 5,000, aproximadamente ¿cuántas personas eran? Unos 20,000, 25,000, era el jefe de familia y su familia. Y veamos este milagro, el segundo, que después de alimentar a esta multitud, dice que Jesús mandó a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, y después de esto, dice que Él caminó sobre el agua. ¿Y qué nos demostraba este milagro? Que Él es el creador, que las fuerzas de la naturaleza no tienen poder sobre Él, sino Él tiene poder sobre la naturaleza. Y después de ver estos milagros, vemos que Jesús cruzó con sus discípulos a la ciudad de Capernaum, a este pueblecito de 200 personas, un puerto en realidad, como sería Puerto Isabel, como sería Tampico, que de ahí son mis suegros, un puerto, y que ahí, estando ahí, empezó a predicar el evangelio también. Así que ahí es donde llegamos el día de hoy, y vamos a ver la palabra de Dios en Juan 6, 22 en adelante. Siga conmigo ahí en su Biblia, dice así: Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Así que esta multitud, 20,000, acaban de ser alimentados, y dice la Biblia que ellos comieron hasta saciarse, hasta llenarse, hasta sobraban canastas de comida. ¿Cuántas canastas leímos la semana pasada que sobraron de alimento? 12, una para cada de los apóstoles. Y dice aquí que ellos veían que Jesús ya no estaba ahí, sino que había cruzado, pero solamente había una barca. 23. Vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ¿qué dice la Biblia? Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por permitir que Juan viera todo esto, Señor, y que ahora lo comparte con nosotros 2000 años después. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú nos hables, tú ministres a nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a poner todo en su lugar, y más que nada, Señor, que nos ayudes a examinar nuestra alma para ver dónde es que nosotros estamos en relación a ti, Señor. Por favor, háblanos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, este primer punto le he titulado así: amar al regalo o al dador. En inglés es loving the giver or the gift. Y la pregunta es esta: ¿a quién o qué es lo que nosotros amamos más? ¿La persona que nos da el regalo o el regalo? Y qué perfecta ilustración, que ayer cumplía años Galilea, y vienen todas las personas y le da su regalo y lo abre, wow, abre otro, wow, y le dan otro, y bueno, este ya no me gustó, ahora este es más importante, wow. Y estaba viendo todo esto y me quedaba pensando, una bebé inocente no entiende lo que está pasando, solamente piensa pues, en el regalo. No sabe que ese regalo que costó $20, $8, una playerita de babies, por eso es bien caro, piénsenle. Ellos no saben que eso cuesta 1 hora de trabajo, $8. O que eso costó 3 horas de trabajo, 3 horas de que me regañe mi patrón, de estar ahí con los chismosos, que del trabajo. Ella solamente piensa en el regalo. Una fe muy inocente, por decirlo así. Y lo que vemos aquí es que estas personas no son niños, son adultos. Pueden usar su razón, sus capacidades mentales, sus facultades mentales, pero ellos aman más al regalo que al que les dio ese regalo. Y por eso es que van a buscar a Jesús hasta Capernaum. 25, vamos ahí en el texto. Dice: cuando lo hallaron,
al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Imagínense esto. ¿Cuánto medía aproximadamente el mar de Galilea? ¿Cuánto dijimos la semana pasada? 33 millas en kilómetros. ¿Cuánto sería eso? Muy grande. Y dice que Jesús había ido con sus discípulos después de caminar sobre el agua, y ahora viene una multitud de personas, 20,000 personas, ahí van, siguiendo a Jesús. En tiempos modernos diríamos, gloria a Dios, un avivamiento, ahí van todos detrás de Jesús. Jesús conocía sus corazones. Y ellos decían, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26. Jesús les respondió, en verdad les digo, porque Jesús siempre dice la verdad, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, mire esta conversación, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios. Deberíamos subrayar esto en la Biblia, que crean en el que Él ha enviado. Y ahorita vamos a ver unas notas. Seguimos con el texto. Dice así. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer el pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Algunas notas aquí para los que están tomando apuntes, y le animo, tome apuntes. 5 cosas que vemos en este pasaje. Número 1, personas persistentes. Estas personas lo buscaban, les acababa de dar alimento. ¿Cuánto costaría alimentar 20,000 personas? La Biblia decía la semana pasada que ni muchos denarios, ni muchos salarios, ni 6 meses de trabajo era suficiente. Entonces estas personas se ahorraron dinero porque Jesús les dio de comer. Y hay un teólogo que se llama D.A. Carson, y él decía esto, que Jesús dándoles de comer les ahorró el 85% de su salario. Si el día de hoy quieres algo de pan, ¿a dónde vas para comprar pan? ¿A dónde? Vamos a decir pan para sándwiches. H-E-B. Y bien, los que tienen más dinero van a Walmart, o más dinero todavía van a Sam's, ¿verdad? Siempre le digo a mi señora, préstame la tarjeta del Sam's. Si vives del otro lado del mundo, no hay Sam's, no hay H-E-B. ¿Qué hay? Está el mercado de la esquina y hay un tipo de pan solamente. Aquí yo le digo a mi esposa, tráeme ese butter bread, ese pan que tiene mantequilla ya, porque es mucho trabajo echarle mantequilla. Mejor cómpralo ya con mantequilla. Hay que entender el contexto donde están estas personas. El 85% del salario de estas personas se iba a alimentarse. Hoy en día, ¿cuánto gastamos en comida, en realidad? 85% probablemente, ¿verdad? Pero no es porque no tengamos, es porque tenemos demasiado, preferimos no cocinar, vamos a comer afuera. McDonald's, Whataburger. Esas personas eran persistentes. Ya les habían llenado su estómago una vez, querían una vez más que les llenara el estómago. Número 2, vemos fuertes palabras de Jesús. Jesús no es como te lo pintan en las películas, en el cine. Jesús te decía la verdad, aunque no te gustara. Y vemos esto. Ellos le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste, maestro, buen maestro? ¿Cuándo llegaste aquí? 26, Jesús les dijo, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto los milagros y crean en ellos, sino porque han comido pan y se han saciado. En vez de recibirlos, Jesús les dice, alto. Vamos a poner las cosas bien claras. Ustedes me siguen porque les doy de comer. El día que yo no les dé de comer, me van a dejar de seguir. Vemos número 3 esto, que Jesús habla de vida duradera. Jesús les dice en versículo, vamos a ver, 27. Dice, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Hay que entender esto, hermanos. Jesús no vino a llenarte el estómago. Jesús vino a llenar el cielo con personas. Esa fue la misión de Cristo. Y es la misión de la iglesia. No solamente llenar estómagos, sino llenar el cielo con personas. Número 4, vemos esto. Arrogancia absoluta.
Cuando Jesús les dice, crean en Él, hagan las obras de Dios, 29, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Mira la respuesta de esas personas, 30. Les dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En vez de creer en Jesús por la primera gran obra que había hecho, de alimentarlos, dicen, no te creemos, no es suficiente. Más pruebas, por favor. Una arrogancia absoluta. Esas personas decían esto también. Dice, ¿qué obra haces? Decían esto también, ¿qué obra haremos para hacer las obras de Dios? Esas personas creían que podían ganarse la bendición de Dios. Te hago esta pregunta. ¿Qué has hecho tú intentando ganarte la bendición de Dios? Es que si ahora sí voy a todos los cultos, Dios me va a bendecir. Si ahora doy no 10%, sino 15%, Dios me tiene que bendecir. Me debes una, Señor. Si yo llevo a mis hijos, ellos no se van a apartar. No es garantizado eso. ¿Cuántos podemos decir amén? Los hemos llevado, hemos venido. No es garantizado que se queden. No es que yo hice el trabajo. Arrogancia absoluta. Y vemos eso también. Dudas demandantes. Ellos demandaban, danos más señales. Enséñanos más que tú eres el Hijo de Dios, porque no te creemos. 25,000 alimentos no fue suficiente. Dicen, hasta nuestro profeta Moisés, para él con la zurda nos dio pan del cielo. Tú nomás nos dices una vez, él nos dio por muchos días. No te comparas, danos más pruebas, Jesús. Jesús les dice, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan. Y aquí está lo que quiero que entendamos el día de hoy. Cuando la Biblia dice pan, se refiere a cualquier tipo de alimento, comida. Está hablando de comida. Y dice Jesús, no se trata de comida física, se trata de comida espiritual. La comida física mañana te va a dar hambre. ¿Cuántos les gusta Panda Express? ¿Cuántos les gusta ir a comer a los chinos? Que es poquito racista decir eso, ¿verdad? Vamos a los chinos. Pero lo decimos. ¿Comes dos? ¿Cuántos se comen 2 platos? 3 platos. 4 platos. Digan la verdad, estamos en la casa de Dios. Pasa un par de horas y tienes hambre otra vez. No sé qué le echaron, pero te da hambre otra vez. Y dice Jesús, el pan terrenal al rato te da hambre. El pan espiritual que yo vengo a satisfacerte nunca te va a dar más hambre. Entonces quiero que veamos estas cosas para reflexionar. ¿Cómo son las formas en las cuales nosotros amamos más al regalo que al que nos da el regalo? Número 1, tomen estos apuntes. Cuando nos da alegría en buenos tiempos, pero nos da coraje cuando vienen los tiempos difíciles. Ahí demostramos quién amamos más. Señor, ¿por qué? Estoy enojado con Dios. Si no hubiera sido por Dios, esto no hubiera pasado. Desde que empecé a ir a la iglesia, puros problemas en mi casa. Una advertencia. Si apenas van comenzando otra vez a ir a la iglesia, van a venir problemas. El día domingo, el culto empieza a las 11. A las 9 de la mañana te vas a pelear con tu esposa. Te vas a pelear con los hijos. Porque siempre el enemigo quiere distraernos antes de venir a adorar a Dios. Siempre pasa así. Culto el miércoles a las 5, problemas en casa. Se me ponchó una llanta. Y cuando nos enojamos, cuando vienen esos tiempos difíciles, demostramos que no somos como Job. Recuerden a Job. Él perdió todo en un día. Y lo único que no perdió fue su esposa. ¿Y qué ayuda idónea le dio Dios a este hombre? Su esposa, en vez de animarlo, le dice, ¿sigues ahí? Maldice a Dios y muérete. Wow, qué bendición, mija. Gracias. Número 2. Cuando oramos a Dios, cuando necesitamos algo, pero cuando ya nos satisface, lo ignoramos. Yo he conocido una familia que estuvieron en un accidente terrible. La hija estuvo en un accidente automovilístico, paralizada, no podía hablar, muy apenas respirar. Oraban, Dios, salva a nuestra hija, sálvala, sálvala, sálvala. Y sí, con el tiempo fue recuperándose y tuvieron una demanda en contra de la otra persona, ganaron una cantidad muy grande, pero nada más ganaron esa demanda y se fueron a la iglesia católica. Se fueron.
Y no porque aman a la iglesia católica, sino porque ahí no les pedían tanta santidad, humildad, compromiso. Se fueron. ¿Buscas a Dios cuando necesitas algo y lo ignoras cuando ya te satisface? Eso es amar más al regalo que a Dios. Número 3, servir cuando nos falta, ausencia cuando nos sobra. ¿Recuerda los 10 leprosos que sanó Jesús? Dice que vinieron, Él los sanó a todos. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? 1. Jesús les dice, ¿dónde están los otros 9? Y ahí está el hombre dando gracias. Dice, ve, tu fe te ha salvado. Pecados perdonados. Y a veces así somos. Quiero servir en la iglesia. Quiero tocar, quiero ayudar con la computadora, quiero tomar ofrendas, quiero servir cuando me falta, porque ahorita tengo tiempo. Cuando empiezo a trabajar, ya no estoy. Cuando me ocupé con otras cosas, ya no estoy. Número 4, pensar que todo esto es mío y no de Dios. Dicen por ahí que lo último en que se salva de una persona es la billetera, la cartera. Dios me salvó a mí, a mi alma, a mi corazón, pero esto es lo último que se salva, porque no quiero entregárselo a Dios porque es mío. Somos una iglesia que no pide, somos una iglesia que si vas a nuestra página no vas a encontrar Give Now, no vas a encontrar PayPal, Venmo. Hay una iglesia que si no tienes dinero, también reciben el título de tu casa y de tu carro, lo puedes dar como ofrenda. No somos ese tipo de iglesia. Aquí predicamos esto, da lo que Dios ponga en tu corazón dar. Y aún así Dios nos ha mantenido firmes. Pero pensar que todo esto es mío y no de Dios es amar más al regalo que al dador. Jesús dice, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, dice, ustedes me han robado a mí. ¿Cómo te hemos robado? Y empieza a hablar de esto. Vamos a Lucas capítulo 12. No está aquí, pero está en sus Biblias, así que vaya conmigo a Lucas capítulo número 12. Lucas 12, 13 al 21, Jesús nos da una advertencia. Lucas 12, 13 al 21, ¿qué es lo que dice el subtítulo ahí en la Biblia? Advertencia contra la avaricia. La avaricia aquí lo llamamos el sueño americano. Tener, tener y tener. Lucas 12, 13 al 21 dice así. Uno de la multitud le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hay que recordar esto. Nuestra vida no consiste de los bienes, del dinero, de lo que Dios nos da. Piensen. ¿Amamos más al regalo o al que nos da el regalo? Mira lo que dice Jesús. 16. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar más cosecha. Entonces dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados por muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. El sueño americano. Pero Dios le dijo, necio. Otra palabra sería terco. Otra palabra sería estúpido. Dice, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que se acumula tesoros para sí. ¿Y qué dice la Biblia? Y no es rico para con Dios. ¿Qué lección nos da Jesús aquí? Nuestra identidad, nuestro gozo no debe estar en las cosas que tenemos, sino en Él, que es el pan de vida. Seguimos en el texto original, Juan 6, 33 en adelante. Dice así, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Una vez más para los apuntes, Jesús dice aquí, yo soy.
Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando Moisés se encontró con este arbusto que estaba en fuego, no se quemaba, la zarza, dice esto, que ¿cuál es tu nombre, Dios? Y que dice Dios, yo soy el que soy, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Jesús aquí toma el nombre de Dios y se lo atribuye a sí mismo. Yo soy, y luego le agrega una metáfora, el pan de la vida. Así que quiero que sepamos esto. En Juan encontramos 7 veces que hace lo mismo. Y aquí está la lista. Si es más fácil tomar una foto, adelante. Yo soy, 1, el pan de la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la vid verdadera. Jesús dice, yo soy, yo soy, yo soy. Y lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero aquí les dice, el pan que Dios nos ha dado es Jesús. Ellos todavía están pensando en comida. Y la Biblia dice que el hombre carnal, que no tiene el Espíritu de Dios dentro de él, no entiende las cosas de Dios, que para él son tonterías. ¿Has hablado con alguien del Evangelio y no te entienden? ¿Le has dado pruebas, explicado en el griego qué significa esto? No entienden. No, yo no puedo entender que un judío hace 2000 años lo mataron y ahora él es Dios. No lo puedo creer. Y así son estas personas. No entienden. Seguimos adelante. Juan 6, 36 en adelante. Pero yo les dije, dice así, ya les dije que aunque me han visto, no creen. ¿Has tenido tú amigos que te han dicho, tuve un sueño, tuve una visión de que Jesús se me apareció? Dice, aunque ustedes sí me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí está, esta es la voluntad del que me envió. Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Te has preguntado cuál es la voluntad de Dios para mí en mi vida? ¿Dios quiere que me quede en este empleo o que vaya a tomar esta maestría en esta escuela? ¿Será esta la mujer que Dios tiene para mí? ¿Seré yo el hombre que Dios tiene para ella? ¿Gatos o perros en nuestra casa? ¿Cuál es la voluntad de Dios, verdad? La voluntad de Dios nos la explica aquí muy sencillo. Vamos a la siguiente imagen. Let's go to the next one. Aquí está. La voluntad de Dios. 2 cosas. Una es la voluntad de Dios para nosotros, y es esto, que creamos en el que Él ha enviado. Dios no quiere de tu sacrificio, Dios no quiere de tu trabajo, de tus obras, no quiere que tú le compruebes que tú le quieres dar sacrificio a Él. Dios quiere tu obediencia, Dios quiere tu fe. Aquí está la obra de Dios, creer en el que Él ha enviado. ¿Quieres agradar a Dios? Créele. ¿Quieres tener paz con Dios? Créele. ¿Quieres la bendición de Dios sobre tu casa? Créele. Y obedécele. La voluntad de Dios para nosotros. Ahora la voluntad de Dios para Jesús era esta, que Jesús no perderá a un solo cristiano, sino que lo resucitará para vida eterna. La voluntad de Dios para Jesús fue esta: no pierdas a ninguno de los que te voy a dar, de Dios Padre a Dios Hijo. Y Jesús siempre cumple la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado esto? ¿Soy salvo? Sí. ¿He perdido mi salvación? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Ya pequé? Como el perro a su vómito, ya regresé de donde salí. ¿Ya perdí mi salvación? Y la respuesta es esta: no perdemos la salvación si la tenemos, porque Dios no va a perder a un cristiano. Jamás. No lo hará, no lo va a hacer. En el futuro no va a pasar esto. Todos los que le pertenecen a Cristo están en sus manos y nadie los puede sacar. Así que aquí está la respuesta. No puedes perder tu salvación porque nunca fue algo que tú te ganaste. Es un regalo que Dios nos da y nos debe ayudar a descansar. En vez de tratar de
demostrarle a Dios, mira cuánto te amo, es, ya me amas, Padre, gracias. Es muy diferente. Y yo me quiero a mi corazón, hermanos, porque en algunos de ustedes yo veo esta actitud todavía. Tengo que impresionar a Dios. Tengo que impresionar a Dios. Tengo que ganarme la salvación. Es un regalo. Dios ya te la ha dado en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Él para ti? Cree en Él. Muy sencillo. Ellos no entendían esto. Ellos decían, ¿qué puedo hacer para ganarme tu amor, Dios? Él dijo, ya está hecho. Seguimos ahí en el texto, versículo 41. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora nos dice, yo he descendido del cielo? Ellos decían, este hombre es simplemente un carpintero, cualquiera. ¿Cómo es que nos dice que Él ha bajado del cielo? A pesar de que ellos ya habían comido ese pan milagroso, aún dudaban. Y a veces dudamos también. ¿Será cierto todo esto de la Biblia? ¿Será cierto todo esto de la religión? ¿Por qué si cantamos estas alabanzas? ¿Será verdad todo esto? Jesús les dijo, 43, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Porque escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Si tú tienes fe en Dios, es porque Dios te ha enseñado a ti. Yo no te puedo convencer a que tú seas un cristiano. Y muchas veces nos enseñan cómo hacer el evangelismo de una forma equivocada. Convéncelo a que ore esta oración. Eso no salva a nadie. Dice, serán enseñados por Dios, y solamente vienen a Él los que Él ha enviado. Dice así el texto, todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Buenas noticias. Si tú le perteneces a Dios es porque Dios te buscó a ti. Tú no lo estabas buscando. Al contrario, tú ibas corriendo hacia el otro lado. Dios es el que te trajo hacia Él. Y dice así el 46, no es que alguien haya visto al Padre, o sea, nadie ha visto a Dios, nadie ha subido a los cielos para ver a Dios, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. El único que en realidad ha visto a Dios es Jesús. Dice la Biblia, el hombre no podrá ver a Dios y vivir. No, va a morir. Imposible que veamos a Dios aquí en la tierra. Pero Jesús, que viene del Padre, Él nos demostró quién es Dios. Mira esto. Y te hago esta pregunta, ¿tú crees? ¿En realidad crees? Estaba leyendo un artículo de una mujer que era esposa de plantador de iglesia. Desde niña, Sunday School, escuelita bíblica, con los jóvenes de la iglesia, hasta fue en viajes misioneros a Brasil, a diferentes lugares. Se casó con un hombre que quería ser pastor, estaba enseñando a los niños de la iglesia y ahora iban a plantar una nueva iglesia. Y cuando él estaba predicando, ella se da cuenta, por primera vez, no sé cómo sucedió esto, yo no creo nada de esto de lo que estamos hablando. Ha sido una rutina de 30, 40 años. Es que es algo más que hacer los días domingos. Y dice, me tuve que tragar el orgullo y cuando mi esposo hizo la invitación, yo salí adelante y dije, no soy cristiana, pero quiero ser creyente, creo el día de hoy. Hoy entendí lo que hizo Jesús por mí. Ya no es más religión, ahora entiendo por primera vez. ¿Se puede imaginar eso? 40 años de vivir en tradición, religión, rutina, pero no conocer a Dios. Y tener que decirle a toda la iglesia, no soy cristiana, pero hoy quiero ser cristiana. La esposa del pastor, maestra de los niños. Pero te digo esto, no tengas vergüenza. Si tú no le perteneces a Cristo, estás en peligro. Pero Cristo el día de hoy te habla y te dice, arrepiéntete, cree en mí. No tengas vergüenza, trágate el orgullo. Porque mira lo que dice Jesús acerca de la incredulidad, ahí en Mateo capítulo 11. Aquí está Jesús en el monte y está hablando a diferentes ciudades que no creyeron en Él. Mira lo que dice, y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Te crees mucho, Capernaum?
Dice, hasta el Hades, hasta el infierno descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿De qué está hablando Jesús? Dice, ustedes, ciudades que están aquí, yo hice milagros en sus ciudades y aún no creen en mí. En Sodoma no hice milagros, pero si los hubiera hecho, se hubieran arrepentido. Entonces, ¿qué está diciendo? Porque ustedes ya han visto y aún no creen, les va a ir peor en el infierno. Palabras fuertes, pero honestas. A Dios no le gusta la incredulidad. Y déjame decirte algo. La incredulidad y las dudas son diferentes. Como creyente a veces podemos tener preguntas. Es que no entiendo cómo es que pasó esto, ¿me la pueden explicar? Eso es una pregunta. Pero el no creer es algo imperdonable. Dice, ¿cuál es el único pecado que Dios no va a perdonar? El no creer en su Hijo Jesús. Jesús es más que un carpintero. Jesús descendió del cielo. Jesús hizo milagros. Jesús perdonó pecados y Jesús resucitó y va a resucitar a los muertos. Algún día Dios te va a resucitar a ti. Dice, pues ¿qué pasa, pastor? Cuando morimos, tu alma va con Dios y le perteneces a Él. Tu cuerpo se va a la tierra. Y algún día va a haber una resurrección no solamente de cristianos, sino de todo ser humano. Los cristianos se van a reunir con un cuerpo nuevo, glorificado. Los no creyentes van a ser resucitados, dado un cuerpo nuevo, que luego va a ser lanzado al infierno, al Hades. Todos vamos a resucitar, pero solamente los que creen en Él tendrán vida eterna. Bien, vamos a cerrar este mensaje. Juan 6, 47 al 58. Jesús todavía tratando de hablar con esas personas. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Jesús se repite mucho. Si dice, pastor, ya entendí, no es mi culpa. Jesús se repite mucho. Él dice, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto, sí, pero murieron. Dios te puede bendecir aquí, mi amigo, pero al final del día, como quiera, te vas a morir. Dios, dame la beca, te la doy, pero algún día vas a morir. Dios, dame la casa, como quiera vas a morir algún día. Dios, dame el aumento, como quiera te vas a morir algún día. 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Me imagino a Jesús apuntándose a sí mismo. Este es el pan. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo también daré por la vida del mundo, aquí está, es mi carne, mi cuerpo. Y aquí empieza una controversia. 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que come también vivirá por mí. Algo confuso, ¿verdad? Dice, mi cuerpo es el pan que tienes que comer. Mi sangre es lo que tú tienes que tomar. Y aquí podemos hacer el error que cometieron los romanos en la antigüedad. Ellos decían que los cristianos eran caníbales. Es porque siempre hablan de comer carne y de tomar sangre. Son caníbales, son vampiros. Eso no es cierto. O podemos cometer el error que comete la Iglesia Católica Romana, que dicen que en la misa, al servir el pan, por decirlo así, y el vino, literalmente se convierte en un pedazo de carne de Jesús y literalmente se convierte en sangre de Jesús. ¿Qué significa esto? Que cada domingo están sacrificando a Jesús una vez más y una vez más y una vez más. Y ahí sí, en un sentido muy raro, están practicando el canibalismo. Porque dicen que esto se convierte literalmente en la carne de Jesús. No un símbolo. Hasta te enseñan esto en el catechism. ¿Cómo se dice?
catecismo enseñan que esto no es pan, esto literalmente es la carne de Jesús. Jesús aquí no está hablando de canibalismo, está dando una imagen, está dando un símbolo. Si tú quieres pertenecer a Dios, yo tengo que vivir dentro de ti. Así como comemos el pan, tomamos vino y está dentro de nosotros, dice, así yo debo de estar dentro de ustedes. Y no está hablando aquí de la cena del Señor, aún no sucedía eso, todavía no daba esa imagen, eso pasó ya al final. Está dando una ilustración muy sencilla. Si yo estoy dentro de ustedes, ustedes vivirán. 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Y este es un pasaje muy difícil, pero lo hemos visto, lo hemos entendido de una forma muy sencilla. Creo en Jesús, hice la voluntad de Dios. Ahora Jesús hace su voluntad de cuidarnos hasta el fin. Y con eso termino, en Mateo 11, 27 al 30. Y vamos a leer esto. Yo leo el 27, usted el 28 y terminamos todos en el 30. Dice así. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 28. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. 30, todos juntos. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mientras el resto del mundo se preocupa, dinero, comida, ropa, dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Les daré el descanso para sus almas. Así que les animo, hermanos, cuidemos las cosas terrenales, pero estemos más enfocados en las cosas eternas. Ahí es donde está tu tesoro, que nadie te lo puede quitar. Es algo que Dios nos da. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad. Señor, gracias porque nos ayudas a entender. Y nos ayudas no solamente a entender, sino poder compartir. Señor, queremos llevar este mensaje hasta los fines de la tierra. Decirle a toda persona que tú eres el pan de la vida. Que tú satisfaces, Señor, la necesidad más grande que tenemos, que es el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a contar nuestros días, a entender que nuestra vida es un vapor, que ahorita estamos, mañana tal vez no. Ayúdanos a hacer la paz contigo, Señor, creyendo en tu Hijo, que tú nos has dado. Señor Jesús, perdónanos por amar más a las cosas que nos das que amarte a ti. Ayúdanos, Señor, a entregarte toda nuestra vida. Y ahora, Padre, yo te pido por cualquiera que está aquí, que pueda hacer a un lado el orgullo, Señor, y poder entregarse a ti. Te pido, Señor, que tú puedas salvar al perdido, sanar al enfermo espiritualmente, Señor, y dar paz a aquel que no la tiene. Gracias, Jesús, porque tú ya completaste todo el trabajo y ahora podemos descansar en ti. Todos vamos a orar en privado. Todos vamos a tomar